Reaparece de varias semanas, casi podríamos decir un mes. Se trata de la exministra de Comunicación, ex vocera del Movimiento al Socialismo, la señora Marianela Paco, a quien tenemos el gusto de recibir hoy en nuestra mesita. Bienvenida. ¿Cómo estás, ¿Cómo ha Miriam? estado este tiempo? Yo todo bien, tranquila, he estado con mi familia, de tiempo he ido a ver a mi papá, a mi mamá, a mis tías, a una de ellas que se ha hecho una intervención quirúrgica. Bueno, reencontrándome con aquello que había dejado por este trabajo afanoso, Miriam, de recuperar la patria, devolverle paz, libertad a nuestro pueblo boliviano. Entonces, la última vez que la hemos visto en pantallas ha sido el día que se dieron los resultados anticipados en la boca de urna, el día de las elecciones, cuando usted estaba armando prácticamente todo para que don Lucho y don David hablen con los medios. Sí, bueno, estaba pues con mucho trabajo, ¿no? Ha sido 24/7 acompañar al binomio porque no siempre ha sido fácil para ellos atender a todos. En muchos lugares yo me quedaba para atender al resto de organizaciones sociales, gente que solicitaba reunión para expresar su sentimiento, de pronto el apoyo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy intenso, territorial y en definitiva todo el esfuerzo, Miriam, ha valido la pena. Yo me puse a llorar esa noche que escuchamos los resultados en boca de urna. He llorado porque sabía qué significaba para nuestro pueblo. Y tenía razón, porque al día siguiente salí a las calles y me encontraba con abrazos de la gente que me reconocía, aún sin sombrero, y me decía, gracias por su lucha, por devolvernos paz. Ahora sí respiro paz. Ibas más allá y te decía, ahora siento libertad. Y el aire en Bolivia había cambiado, ¿no? No estaba esa tensión. Entonces, mira, esa satisfacción y esa expresión de cariño, de agradecimiento al pueblo boliviano no tiene precio. Sin embargo, hoy Marianela Paco no está dentro de la conformación del nuevo gobierno. Bueno, sabemos lo que ha pasado, un audio y todo aquello. Perdón que hable de esto, pero también sería bueno explicarle al país qué fue lo que ha pasado. Está reapareciendo Marianela Paco. ¿Alguien le ha hecho alguna jugada? Bueno, en mi historia política, uno siempre tiene detractores y no he sido la excepción, ¿no? En 2009, ni bien me invitaron a formar parte de las filas del MAS, Miriam, me declararon amenaza a cierto círculo del MAS, dentro del MAS, y todavía ese círculo permanece, ¿no? Entonces ahí van estas trampas, y lo que yo le tengo que decir a nuestro pueblo boliviano es que Marianela Paco no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún pecado, por tanto tiene la conciencia tranquila y el compromiso y las convicciones así de firmes como siempre, ¿no? Y esas bajezas hay que tomarlas como las de quien viene, pues, ¿no? Entonces yo no me hago problema por eso, así que así lo tomé. ¿Ser demasiado franca le ha traído problemas a Marianela Paco? ¿Será eso o será mi apego estricto a mis principios y prioridades? Mi prioridad siempre ha sido el pueblo boliviano, que alcance justicia social, que alcance igualdad. Mi prioridad siempre ha sido patria, una patria grande con soberanía, con dignidad. Mi prioridad siempre ha sido revolución. Y para hacer revolución tienes que encarnar las convicciones, encarnar principios y valores revolucionarios. Y en el camino político, lastimosamente, hay más gente que vive de la política, se sirve de la política en vez de utilizarlo para servir al pueblo. Y esa gente es la que no me quiere y quiere deshacerse de mí. Esto siempre, significa, ¿no? de que dentro del MAS y alrededor del MAS hay varios círculos, No de sé los que si se son... dicen masistas. No sé si son círculos, pero como en la viña del Señor hay de todo, dentro del MAS también. Y hay gente de baja calaña que hizo quedar mal al instrumento como tal en la primera etapa, por la que de pronto hemos perdido el año pasado y nos arrebataron nuestra democracia.
Y para esta segunda oportunidad, ojalá reconduzcan esas actitudes, porque el encargo en este desplazamiento que te comentaba al principio, el encargo del pueblo boliviano al binomio ha sido reconducir el proceso, encarnar los valores, presentar la renovación del instrumento político. Entonces, ojalá estén en consecuencia con ese mandato del pueblo, ¿no? ¿Cómo ves este gabinete, el que ha formado don Luis y don David? Todavía no ha transcurrido 10 días. ¿Hay renovación? Hay rostros nuevos. Ahora que sus prácticas estén alejadas de lo que antes hicieron y respondan a este reto y mandato del pueblo boliviano, es un tema que en el camino iremos viendo y evaluando. Ahora, miembros de este círculo de poder, o estos círculos que solamente piensan en sí mismos, ¿están dentro del gabinete? Como te decía, en la viña del Señor hay de todo y dentro del MAS también, ¿no? Lo único que yo espero, ojalá reconduzcan sus comportamientos y estén a la talla de los valores, principios revolucionarios y sobre todo a la altura del mandato del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano les ha dicho renovación, les ha dicho que se agarren de esos principios y valores que en el proceso de cambio, en la primera etapa, se habían distorsionado y las mismas había que corregirlas, ¿no? Ojalá estén a esa altura, son muy pocos días para ir evaluando, pero definitivamente pues es un campo democrático, es un campo en el que están retados a responderle a la patria, al pueblo y a la revolución. Bueno, es verdad, estamos a un poco más de una semana de lo que ha sido posesionado el nuevo gobierno. Sin embargo, ya estamos viendo, todo el país lo está viendo, casi todos los días, problemas entre los mismos masistas. Dicen entre los viejos y los nuevos masistas. Yo no sé si será así, entre los viejos y los nuevos masistas, pero hay problemas, hay pugnas dentro del MAS. Si no existieran esas, yo prefiero llamarlas deliberaciones intensas. ¿Tú crees? ¿Deliberaciones intensas con golpes de por medio? Tienen que ponerse de acuerdo. La cultura nuestra del instrumento político, la revolución democrática y cultural es vocación, democrática. La segunda es la vocación de diálogo. La tercera es la de generar consensos a partir del diálogo. Y es ahí donde creo que están habiendo limitaciones entre las viejas prácticas y las nuevas a las que desafía este nuevo tiempo. Y tiene que pasar por consensos, evitar desde luego los golpes, que no hace bien a la interna, a la estructura orgánica, pero es una señal muy grande que quienes están liderando ahora el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades de la estructura del MAS mismo y las autoridades de las organizaciones sociales deben leer con mucha claridad para no sostener esto que parece división interna, sino que se constituya y se convierta textual y literalmente en deliberación sana, democrática, con un fin. ¿Cuál es el fin? Construir, en este caso reconstruir nuestra patria, nuestra dignidad, nuestra estabilidad, volver a un tiempo de prosperidad para todos los bolivianos, las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Entonces, fíjate, el propósito de los principios y valores revolucionarios es muy grande como para estar entretenidos en mezquindades que no nos permitan avanzar y seguir siendo un referente internacional para otros pueblos del mundo de la forma ahora de reconstruir esta nueva etapa que toca encarar, ¿no? Voy a hablar acerca de esas mezquindades, Marianela, porque es evidente y lo estamos viendo ya hace muchos años y parece que sigue igual. Espero que eso se corrija, porque realmente la clase política, venga de donde venga, Marianela, incluso del MAS, no escuchan al pueblo. Tienen que hacerlo. No lo escuchan, es decir, se comprometen y dicen, hemos decidido escuchar el mandato del pueblo. Mentira. Bueno, es un reto, por eso digo. Les han encargado renovación y la renovación implica esa autenticidad de escuchar y dialogar con el pueblo.
Puedo entender que ahorita no haya tiempo, que hay una reorganización, porque la pandemia, el golpe, ha hecho que las estructuras orgánicas estén también prolongadas en algunos mandatos. Ahí hay observaciones, que hay gente mezquina que se aprovecha de eso, pero en definitiva eso no puede vencer al valor grande que tiene el instrumento y que tienen los valores revolucionarios. No puede hacerlo. Yo quiero ser optimista, Miriam. Yo sé que a veces tú y mucha otra gente me dice, pero no cambian, siguen así. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos para cambiar? Desde nosotros, ¿cuánto cambiamos? ¿Por qué siempre se aferran a tener, qué sé yo, espacio aquí y yo me merezco esto? Y cuando me llama gente así, yo les digo, yo tendría que estar reclamando también, pero no es así. ¿No? Uno hace patria desde donde está, uno puede escuchar al pueblo desde donde está y construir, ¿no? Y si entra, eso les decía, tienen que entender que en la lógica revolucionaria el asumir un cargo no es subirse y tener el poder para hacer lo que le venga en gana, es bajarse un peldaño para ponerse al servicio del pueblo. Esa lógica tienen que entender y se los transmito así. Esto me lleva a preguntarte, don Evo Morales, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, él también está desafiado. ¿A qué cosa? ¿A ser el factor de cohesión o el factor de división? Eso él tiene que decidir. ¿Por qué? Porque ha habido un mandato y tiene que saber leer también ese mandato del pueblo que le ha devuelto la democracia al país. Y le ha devuelto esta democracia, la resistencia que se ha organizado ha sido en decisión colectiva, articulada, autoconvocada en gran parte, ¿no? Por la indignación, el dolor, la crisis a la que se le ha sometido al pueblo boliviano. Tiene que saber responder y respetar también a esos mandatos, a esas realidades tan crudas a las que hemos sometido días como hoy, Miriam, el año pasado, fueron ¿no? terribles. Estaba terrible, estaba sitiada la plaza, no podíamos pasar, las amenazas a nuestros teléfonos, dirigentes perseguidos, la masacre de Sacaba, de Guayllani. Bueno, todas las cosas que han pasado el año pasado, ¿no? Con quemas de casas de uno del otro lado, esas amenazas a los vecinos. Y tiene que leerse con la vara de la justicia. Eso. Y si no te pierdes en la dimensión real que significa hacer justicia social, histórica y todo lo demás, ¿no? No te vas a perder y vas a generar paz, generar, qué sé yo, tranquilidad en la gente, que eso es lo que se merece el pueblo boliviano, ¿no? Ahora estamos atravesando un tiempo... va a ser difícil para nosotros en el término económico, digamos. Que va a ser lo que va, digamos, a sentar las bases de este gobierno, ¿no es cierto? Y me imagino que tu criterio debe ser el mismo que yo tengo, que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder salir y apoyar en esta situación al país. Ya en la campaña yo pedía a nuestra gente de corazón decirles que nos acompañen, uno, a recuperar la democracia, pero fundamentalmente, después de la recuperación de la democracia, acompañar con paciencia, con comprensión a esta reconstrucción que no iba a ser fácil. Se los he anticipado y no puedo pecar de mentirosa en eso, porque nos han dejado un desastre total, en la ruina total, se los dije. Así han encontrado, ni siquiera han tenido el valor de entregar una oficina, Miriam, ¿no? Entonces han dejado el desastre y reconstruir pedazo por pedazo el país, en el área social, en el área económica, en el área cultural. Esto del racismo tiene que ver con aspectos culturales. Entonces, todos estos temas, reconstruirlo es complejo. Por eso están en el marco de los retos del desafío este nuevo gobierno que tenemos en el Ejecutivo, en el Legislativo, para que estas tensiones vayan calmando, pero la corresponsabilidad desde el pueblo boliviano es tener paciencia, comprensión también, ¿no?, a esta reconstrucción. ¿Quieres darle algún mensaje a don Evo Morales? Bueno, que ahora que está con nuestra gente de nuevo, que sienta ese cariño y
Aparte de ello, lea también en la dimensión que corresponde a un revolucionario el acompañamiento que hay que hacer, esta gestión de gobierno y con el pueblo boliviano, para que las cosas se mantengan en el justo equilibrio que nos permita volver a esos tiempos que cuando con él teníamos dignidad como patria, teníamos soberanía como patria, teníamos estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política. Él es el autor de eso y bueno, ahora en este encuentro de nuevo con nuestra gran familia boliviana, pues su aporte ha de ser muy importante y ojalá así sea. Gracias por haber venido. Gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a ti. Yo pensaba hacer otra evaluación, pero bueno, estamos aquí con el pueblo, del lado del pueblo. Alguna vez alguien, y un día te diré quién me dijo, decide de qué lado estás, ¿no? Y se los digo ahora, estoy del lado del pueblo, siempre. Eso no va a cambiar. Segundo, estoy del lado de la patria, con soberanía y con dignidad. Y estoy del lado siempre de la revolución democrática y cultural. Y esa esencia en Marianela Paco no va a cambiar y así estaremos del lado del pueblo trabajando como lo sé hacer. Creo que eso responde a muchas interrogantes de las personas que en este momento nos están viendo. Gracias Marianela. Miriam.